Trajano Potentini con ustedes en el primer portal cívico de la República Dominicana, El Veedor Digital. Como puede observarse ahí en pantalla, yo vengo pues con nuestra acostumbrada reflexión sobre temas que son parte de ese menú que nosotros hemos denominado el interés nacional. Y se le ha dado un seguimiento puntual, un interés generalizado. El Código Penal de la República Dominicana, que apenas logra una aprobación en la Cámara de Diputados rumbo a poder convertirse en ley después de que también venga a refrendarlo el Senado de la República. Desde luego se advierten una serie de hierros, inconvenientes y problemas que tiene este código y traerá consigo el que el Senado pues tenga que hacer algunos ajustes y por qué no hasta la propia Cámara de Diputados, que ya ha advertido, ya ha planteado su presidente que en los temas de corrupción, los delitos de corrupción, el delito de corrupción, que lo han coronado con 2 a 3 años, algo que tenía previsto anteriormente 10 años, bueno, tiene previsto en el código actual, en el código que todavía está vigente, el código de factura francesa, el código que data de 1884, que cuando se adopta, se traduce como una ley nacional en la República Dominicana y que tiene cientos y tantos años ya de vigencia, un código cansado, viejo, y que demanda, requiere que el mismo pues sea ya cambiado, sea reformado. ¿Qué es lo que se está haciendo? Desde luego había mantenido una especie de letargo profundo desde el año 2000, 1999, una comisión especial prepara en aquel gobierno de Leonel Fernández lo que fuera la adecuación de ese código y otros códigos que no han salido todavía, que no han podido ser aprobados, salvo el procesal penal, que era código de procedimiento criminal anteriormente, y es el único que se logró en el 2002 y que sufrió después, en el 2015, una reforma. Pero fuera de ahí, hemos estado varados con todos estos códigos, y el penal, que es el que ha tenido mayor empuje, se aprobó en una oportunidad, pero la clase política pues lo que hizo fue jugar con, si se quiere, con la ciudadanía, con este tema y buscando la parte politiquera, la parte electoral, se hizo un planteamiento de las 3 causales sin que ellos se correspondieran ni siquiera con la verificación del procedimiento legislativo interno de que esa integración de las 3 causales que había sido por efecto del presidente Danilo Medina en aquel entonces, cuando hicieron una observación de que las mismas fueran refrendadas por ambas cámaras, sino que los diputados, sin perfeccionar ese planteamiento en una, si se quiere, en una jugada de demagogia, en una jugada de burla al pueblo, pues hicieron en aquel entonces y la Cámara de Diputados, después de aprobarlo, tiró el código a la calle. Eso trajo consigo de que nosotros, Fundación Justicia y Transparencia, radicáramos en el año 2015, en enero del 2015, lo que fuera en contra del código por vicios de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad que posteriormente fue también dejado sin efecto en virtud de la imperfección que tenía ese código. Ahora pues ya empieza a soltarse el código porque ya se sacó lo que era el tema del aborto, las 3 causales, 2 causales, porque hay una que está considerada objetivamente en este código, en el artículo 110, porque de hecho tiene un respaldo, tiene raigambre constitucional. Artículo 42, numeral 3, que son en los temas de un procedimiento médico que pueda evidenciar peligro para la vida de la madre. Ahí no hay inconveniente, no hay discusión. O sea que lo que quedan serían 2 causales que ya no serían objeto de discusión porque inteligentemente se sacaron porque la misma traían consigo perturbación y no permitían de que estos grupos en pugna, que yo he dicho que necesariamente habrá que considerar una ley de referéndum para una consulta de si sí o si no el tema de las causales, porque ya se ha planteado recientemente lo que sería una ley especial que va a traer consigo el tratamiento de la interrupción obligatoria del embarazo, o lo que sería, señores, prever el tema de las causales, el resto de las causales que quedan, de establecer en alguna medida un procedimiento para la misma. Pero eso no será posible porque más que todo lo que parecería que es ganando tiempo, sigue siendo una jugada política para que la gente se olvide un poquitito del Código Penal, pudiera resultar correcto porque el código se necesita. Desde luego, ahora cuando se aprueba ya en lo que sería la Cámara de Diputados, entonces empezamos a abrir los ojos, a advertir de los hierros, de los fallos y de las barbaridades que se están planteando, estricta y específicamente con el tema de corrupción, los delitos de corrupción y máxime en un momento
donde tenemos un gobierno que está dando notaciones, está en el día a día planteando acciones tendentes a conjurar los efectos de la corrupción, el Ministerio Público haciendo un trabajo, un código de ética nuevo, contrataciones públicas tratando de hacer su trabajo, la dirección de ética también, y cómo todo esto contrasta, cómo parecería una paradoja, un contrasentido de que en la actualidad, por un lado, se advierten del Ejecutivo estos esfuerzos y vemos cómo esto lo tiran por la borda los diputados cuando bajan lo que tiene que ver con delitos de corrupción a escasamente un máximo de 3 años señores, en lo que sería pues una barbaridad en relación a lo que tenemos. En vez de evolucionar, lo que estaríamos es involucionando. Y entonces sale el presidente de la Comisión de Justicia, y es lamentable porque es un jurista, el señor Alexis Jiménez, que no, que eso no es así, que esto puede llegar hasta 40 años y que los mínimos son 21 porque hay lo que se llama el cúmulo de pena. Eso no tiene que ver, porque equivaldría entonces a decir que el homicidio no deben ser 20 años, sino que se puede quedar en 2 a 3 años, porque para el camino al homicidio, para concretar el homicidio, puede converger a partir de lo que es el cúmulo de pena un sinnúmero de delitos en el proceso que habrá que irlo acumulando y que por eso la penalidad es mayor. No. El cúmulo de pena, señores, es un instituto del derecho penal que tiene una connotación general. Eso no debe alterar en modo alguno lo que es el catálogo normal y natural, señores, punitivo de cada uno de los delitos. Tú no me puedes alegar de que la corrupción, hay otros delitos de corrupción que hay que pasar por ellos. No, porque cada cosa tiene que tener su autonomía y hay lo que se llama la imputación objetiva. Tú no sabes por qué ni con qué es lo que te van a condenar, porque el Ministerio Público a la hora de buscar una condena no necesariamente tendrá que recoger esos delitos colaterales bagatelas que se puedan ir verificando en un proceso criminoso, en un crimen. No tiene que recogerlo porque para el Ministerio Público va a depender de las cosas que pueda demostrar, que pueda probar en lo que se llama imputación objetiva. Es el caso del Capone. En aquellos tiempos al Capone lo llevan a prisión. Pero ¿qué pasa con el Capone? Que a la hora de perseguirlo por los cientos de crímenes que había perpetuado, no había un testigo que fuera a declarar. ¿Qué hace el Ministerio Público para sacarlo, para tenerlo en la cárcel? Se va por la denominada llamada imputación objetiva. Bueno, tú tienes una cantidad de dinero que no tiene cómo demostrar, entonces hay evasión fiscal. Vamos a sacarte de la calle, vamos a lograr una condena con esa imputación objetiva y con lo que yo puedo sí demostrar. Al Capone terminó muriendo en la cárcel. Entonces no me venga, ni tampoco Alfredo Pacheco, que ha tratado mediáticamente también de hacer un planteamiento que en modo alguno se corresponde, que va a proponer sin cúmulo de penas hasta 40 años. No es cosa de proponer. El delito de corrupción debe estar conteste con la realidad, con lo que le corresponde. Y ya el cúmulo de penas es otro tema. No podemos estar engañando, como lo está planteando el señor Jiménez, presidente de la comisión, de que lo menos son 21 y de que la concurrencia y el camino de los demás delitos que se puedan ir demostrando va a ir amasando y ampliando. No, esa es una visión equivocada. Usted tiene que buscar la asesoría, usted tiene que escuchar la asesoría que lo lleve a darle el fundamento lógico a eso y no estar inventando con un tema tan delicado, con un tema por demás, no solamente por las notaciones que está dando el gobierno, sino por un tema que tiene también raigambre internacional. Hay un mecanismo precisamente de la Organización de los Estados Americanos, que ese es uno de los rublos, uno de los aspectos que no hace falta, el que incluso la protección de testigos, que habrá que ver si también eso se consideró, porque son uno de los temas en lo que nos vamos quemando, en lo que es ese esquema internacional de seguimiento de convenciones a las cuales tenemos nosotros que darle respuesta en términos del combate y la parte de la corrupción. Entonces no inventemos con esto, no estemos dando vueltas, no estemos planteando ahora salidas alternativas. No, ustedes fallaron y tiene esto que corregirse. Si era de 3 a 10 lo que había anteriormente, tú no me puedes involucionar, y máxime, señores, con las notaciones, reitero, que está dando el gobierno dominicano de la necesidad, del imperativo de perseguir la corrupción. Lo que deberían estar como diputados considerando es el limbo en que se tiene también una propuesta de ley sobre la extinción de dominio, que es un mecanismo que incluso Estados Unidos lo estaría sugiriendo para la recuperación civil de los bienes, o sea, darle duro a lo que es ese componente de la criminalidad organizada, que es precisamente el dinero. Los estudios dicen que ni siquiera se recupera el 1%, solamente es el tema de cárcel. No, a la criminalidad organizada,
y en este caso en lo atinente a ese crimen tan grave que es la corrupción administrativa, hay que darle duro y solamente se le da duro atacando también los bienes. Entonces lo que deben es considerar eso. Y si vas a considerar eso, entonces debes desempolvar esa ley de extinción de dominio, que sería una herramienta sólida, sería una herramienta fuerte. Entonces que deje Pacheco de estar planteando que el cúmulo de pena, no, el cúmulo de pena es una base general que queda ahí hasta 60 años y que está considerada en el código y que va a depender de la comisión, de la concurrencia de otros delitos que se vayan verificando y que pueda objetivamente demostrar el Ministerio Público. No es que tú tienes que ponerle una camisa de fuerza, como plantea Alessi, de que hay que ir sorteando una serie de escaleras y otras de delitos para entonces esto sea una cantidad mayor de años. No, usted tiene como crimen, como delito autónomo, grave a la corrupción, incluso previsto 140 y siguientes de nuestra Constitución, usted tiene que darle el nivel, usted tiene que darle la estatura, es un crimen grave. Es un crimen que tiene un impacto social demoledor sobre la calidad de vida de los dominicanos, del que tributa, y como tal, usted tiene que abocarse a eso, a considerar, a plantear en su estudio, no a estar vendiendo una ilusión que no es la correcta, no a estarle vendiendo a los medios de comunicación un enfoque que no es el que se corresponde. Usted no puede agarrarse de un componente general que está ahí para supuestos que se presenten y que puedan ser demostrables. Hay que considerar la gravedad de ese delito y eso hay que cambiarlo, ya sea en el Senado, para que cuando vuelva entonces en los diputados los refrenden, o ustedes mismos en el proceso ahora de algunos cambios que pudieran generar, pero tienen que hacerlo de forma sincera. Y de forma sincera es si no tienen la adecuada orientación, es buscando entonces esas orientaciones, ese estudio, ese análisis, pero no se le puede salir al pueblo con eso y mucho menos con el enfoque que está dando el gobierno. Así que yo lo que le invito a que busquen cómo desempolvar eso que ha muerto ya más de 7 veces, ha perimido más de 7 veces ese proceso para lo que sería la ley de extinción de dominio, que sí es un mecanismo necesario para que estemos hablando de recobrar real y efectivamente lo que son los dineros del pueblo a través del delito de corrupción. Ha estado con ustedes Trajano Potentini, era la reflexión que yo quería hacer dentro de lo que entendemos nosotros es nuestro aporte y es el llamado que le hacemos tanto a Alfredo Pacheco como a Alexis Jiménez de Comisión de Justicia para que enderecen esa barbaridad en que se erige el que estemos tratando con paños tibios, el que estemos involucionando en relación al carácter punitivo de gravedad que constituye el delito de corrupción. Hasta la próxima.